Hoy tenemos una invitada demasiado especial, la maestra Beatriz Boyaza Moreno, es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Para mí es un gusto que esté con nosotros, que esté en esta plática, para que nos dé un poquito de actualización en estos temas, en específico de fútbol, es lo que vamos a tratar el día de hoy, nutrición en el fútbol. Eh, Estaba checando los antecedentes y usted fue nutrióloga de todas las selecciones nacionales de fútbol. Eh, Estuvo en el Campeonato Mundial del Sub-17. Me parece que fue cuando ocurrió esto de la chilena del que llamaron la momia. Entonces, Ujú. para mí son recuerdos desde la infancia y saber quién está atrás de eso es impresionante y de verdad es una labor muy, 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 muy compleja. Gracias, Jair. Son También buenos recuerdos, creo que para todos los mexicanos. para todos fueron días muy felices. También estuve en la medalla de oro de Londres 2012, que también fue consecutivo, entonces fueron dos eventos demasiado importantes. También en el Mundial de Rusia 2018, si no me Ujú. equivoco. Entonces, Sí. eh, todos los eventos son importantes, eh, pero es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jair. Yo feliz aquí de compartir. Vamos a empezar un poquito yéndonos más inmerso a nutrición aplicada a atletas de fútbol, atletas de alto rendimiento. Quiero empezar, cuál definiría la diferencia entre un nutriólogo deportivo en cualquier área del deporte y un nutriólogo que quizá está más enfocado a lo clínico, a lo poblacional, a ciertos grupos de edades, etcétera? Creo que lo maravilloso de la nutrición es que tiene diversas ramas en las cuales nos podemos especializar. Entonces, cuando llegan jóvenes a preguntarme, oye, tengo ganas de estudiar nutrición, pero quería saber tu opinión de, ¿es una carrera fácil, difícil? Y siempre les digo, creo que es una carrera muy noble porque nos da la oportunidad de especializarnos. Incluso hay quienes se pueden especializar en la industria de alimentos, hay quienes se pueden especializar en la farmacéutica, y hay quienes como yo nos especializamos en la nutrición deportiva, pues que es una rama que está dirigida mucho al rendimiento, no solamente físico, sino incluso mental de los atletas, en donde le damos un foco de atención muy importante a la composición corporal, porque se requiere de buenas fibras musculares y de cierta cantidad de masa muscular, dependiendo de la disciplina deportiva, en general bajos porcentajes de grasa, y todo esto hace que la alimentación se vuelva muy puntual en cuanto a los gramos que se van a consumir. Entonces, se torna como muy interesante y pues para mí muy apasionante que ya nos especificamos a la cantidad de gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Mientras que en las otras disciplinas o en un nutriólogo clínico no toman tanto detalle y no es tan relevante el ver si les damos 4 o 5 gramos de carbohidratos previo a una cierta actividad, como es en este caso el ejercicio, en donde se vuelve muy puntual el antes, durante y después del ejercicio. Y siempre lo comparo con quienes están metidos en la Fórmula 1 y hacen todos estos cálculos para que este auto vaya a máxima velocidad y entonces se tiene que determinar de manera muy específica y puntual cada cuánto vas a cambiar las llantas, a cuánto están las llantas, cuánto le tienes que dar de gasolina. Todos esos cálculos que son tan meticulosos en la Fórmula 1, para mí son muy similares al trabajo que hago yo con cada atleta, en donde no puedo dejarlo a, pues come frutas y verduras. Pues no, tengo que ser muy puntual en dar esas recomendaciones. Y hablando de esto de atletas, ¿usted qué nota o qué diferencias nota entre alguien que es aficionado al deporte, alguien que está por dar el salto a ser un profesional en el deporte y alguien que ya está en la élite del deporte? ¿Qué diferencias significativas hay entre estos individuos? Mira, yo siempre se los digo a mis alumnos y esta es la diferencia más marcada. Cuando estamos hablando de un atleta amateur, no importa el deporte, la disciplina, eh, a diferencia de un atleta profesional al cual le pagan por desempeñarse como tal, es que nosotros como nutriólogos tenemos un reto enorme. Ejemplo, un atleta amateur, si se enferma, si le da gripa, le pides incluso que descanse, que se tome un tiempo.
que no lleve su cuerpo al extremo, porque pues obviamente estamos tratando siempre de preservar la salud como una parte primordial. Y en los atletas de alto rendimiento, no es que no querramos preservar la salud, siempre esa tiene que ser nuestra parte medular, pero muchas veces ya a ese nivel tan competitivo hay ciertas estrategias que no son tan saludables y es porque tenemos un alto compromiso con la afición, con las marcas, con los patrocinadores, con todo el equipo que hay detrás de un atleta, en donde no te puedes dar el lujo de, uff, se siente mal, le duele la cabeza, anda medio suelto el estómago, pues hoy que se tome el día libre. No. Si ese día toca competir, ese día toca competir y se tienen que hacer ciertos sacrificios que, repito nuevamente, a veces no son tan saludables, pero pues son en pro del deporte y eso es a veces el alto costo de ser profesionales. Y así como sacrifican en el tema de la salud, también sacrifican en el tema social, en el tema familiar y hacen una cantidad de enormes sacrificios que luego la afición no los percibe y suelen ser muy criticones y claro, y es que se fue Fed, y es que no sé qué, critican muchísimo sin saber que detrás de cada atleta profesional hay una enorme cantidad de sacrificios por parte de él y de su familia, que eso es lo que hace a la élite ser la élite. Sí, claro. Y yo, por ejemplo, si me enfermo, yo no voy a entrenar. Yo prefiero quedarme en mi casa, recuperarme, comer quizá algo fuera del plan de alimentación y seguir con mi día normal. Yo si quiero no voy a jugar el fin de semana, pero un deportista sí tiene ese sacrificio de decir, pues es lo que tengo que hacer prácticamente. Y yo creo que muy poca gente está dispuesta a pagar ese precio. Y por eso Sí. es que muchos no llegan a ese nivel de competitividad, porque no se puede aguantar ese ritmo, o tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tu entorno tiene que ser el correcto para poder llegar hasta ese nivel. Eh, Hablando otra vez de los atletas, sabemos que tienen un gasto energético mayor por el tipo de actividades que hacen, ya sea de los entrenamientos, la frecuencia del entrenamiento, actividades, calentamiento, todo lo que incluye un gasto de energía, eso aumenta el requerimiento de nutrientes. Entonces, que es muchas veces lo que vemos en la tele, que los deportistas a medio partido están comiendo algo, están Ujú. tomando un gel, alguna fruta, eh, alguna pasta, etcétera. Entonces, ¿cómo es esa repartición de macronutrientes y micronutrientes también? Hablando meramente de estrategias para que el jugador o el atleta no se sienta tan aturdido por esa cantidad de energía que muchas veces es mayor a las 3000 calorías, a las 4000 calorías incluso. Efectivamente, la distribución, el famoso plato del bien comer sigue siendo lo mismo para atletas, élite, profesionales, amateurs, incluso personas sedentarias. Todos debemos de tener una distribución en donde predominan los carbohidratos representados, entre ellos por frutas, verduras, cereales. Los carbohidratos tienen que abarcar la mayor parte del plato y en menor cantidad vienen proteínas o leguminosas, grasas. Ahora bien, ese plato debe de ser más grande entre más gasto tenemos por actividad física o entre más gasto tenemos por crecimiento y desarrollo. Y entre más sedentarios somos, ese plato debe ser más pequeño, pero la distribución sigue siendo la misma. Y eso es importante enfatizarlo porque no se trata de eliminar ningún grupo de alimentos cuando tenemos que ser sedentarios y no se trata de sobrevalorar un grupo de alimentos porque somos atletas. Y hay un grave error de pensar es que el atleta tiene que comer más proteína. No, 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 te come más proteínas, pero también come más carbohidratos, pero también come más leguminosas y más grasas y más, o sea, todos crecen, todos los va a requerir. Ahora bien, la forma en que se presentan estos carbohidratos es muy distinta a cómo se deben de presentar en una persona que tiene otros objetivos. Ejemplo, perder peso, es diabético o tiene resistencia a la insulina o tiene hipertensión. Por eso es bien importante entender que esta es una especialidad y entre las estrategias que utilizamos los especializados en nutrición deportiva es que buscamos en el antes, durante el ejercicio especialmente, también en el después, pero principalmente antes y durante el ejercicio, buscamos alimentos de alta densidad energética, que tengan la posibilidad de brindarme muchas calorías en porciones pequeñas de fácil y rápida digestión.
Y por eso son tan importantes el uso de bebidas deportivas, geles deportivos, gomitas, porque me van a facilitar la manera de transportar estos carbohidratos rápidamente a todos los músculos, también al cerebro. Esta estrategia o este tipo de productos evidentemente serían alarmantes si se los damos a una persona sedentaria, Sí. porque se le van a subir los niveles de glucosa en sangre, porque pueden exacerbar un tema de resistencia a la insulina, pero por eso cuando escucho a influencers criticar las bebidas deportivas o criticar el azúcar, me parece un tema de risa, porque digo, olvidan la parte que más para mí es fundamental, en eso hice mi maestría, de promocionar la actividad física. Yo lo que quiero es que más personas hagan ejercicio, más personas se involucren en deportes que les permitan incluso poder saborear estos azúcares, disfrutarlos, entendiendo que es el momento en ese antes, durante y muchas ocasiones en el después que les va a permitir tener un buen rendimiento. Me gustó mucho lo que comentó sobre el plato del bien comer, porque muchas veces también se piensa que nutrición deportiva es algo completamente diferente y que no se pueden usar estrategias que son aplicadas o que se hicieron para eso, para una población en específico. En este caso, ¿usted eh, recomienda el uso de estos materiales, estos métodos, por ejemplo, el sistema de equivalentes, el plato, la jarra? ¿Usted cree que son necesarios en la alimentación del deportista o para su orientación alimentaria? Yo en particular utilizo mucho el plato en términos de la orientación alimentaria de los atletas. Déjame, te muestro para que te des una idea más clara. Dame un segundo. Sí, La distribución del plato prácticamente, esta es la que entendemos en términos muy generales, ¿no? Distribuir en un tercio cereales, proteínas y luego la parte de verduras. Pero este plato siempre le muestro a mis atletas que va a cambiar de acuerdo a si están en una temporada baja, en donde no están teniendo entrenamientos, y cambia por completo cuando están en una pretemporada o en una temporada competitiva, en donde toman mayor relevancia los hidratos de carbono. Entonces, repito, el plato sigue siendo lo mismo, el plato sigue teniendo todos los grupos de alimentos, pero esa distribución les enseño para que de una manera muy visual, sobre todo porque además asesoro a muchos atletas que suelen estar en buffets, que se van a torneos a diferentes partes del mundo y a veces es complicado y no les quiero poner a pesar 200 gramos de pollo y contar tres tortillitas cuando pues, no están en un lugar donde hay tortillas. Entonces, les enseño que de manera visual, si se van a servir arroz, pasta, quinoa, camote, que entran dentro de este grupo de cereales, que lo vean visualmente cuánto tiene que abarcar de su plato. Y luego si se sirven cualquier versión de proteína animal o vegetal, cuánto abarca su plato. Y obviamente las verduras, en ellos en especial enfatizo muchísimo que le den prioridad al tipo de verduras que están consumiendo para que sin tener que usar porciones muy grandes obtengan la mayor cantidad de vitaminas y minerales. Entonces enfatizo mucho que consuman verduras de hoja verde como espinaca, como berros, como acelga. Me gusta, evidentemente, cuando están en México, que busquen el consumo de nopales, que me parece una verdura extraordinaria, que eviten comer solamente lechuga, porque pues, la lechuga sí. sé que es lo más común, a veces es a lo que más tenemos probabilidades, pero siempre por ahí pueden ver la posibilidad de un brócoli, que va a ser para mí mucho más nutritivo, unos espárragos, un ejote, chícharo, y así van mejorando sus elecciones en cuanto a la calidad, porque no se trata únicamente de llenarlos por llenarlos, no se trata únicamente de darles energía, se trata de nutrirlos en el proceso y que se vuelvan muy sensibles al tema de comer para tener salud, para tener rendimiento y para prevenir lesiones y enfermedades. Sí, eso es muy interesante porque a veces hay una malinterpretación de la información y se cree o se llega a creer que un deportista es, es un gramo. Si es un gramo, es un gramo. No te puedes pasar más del gramo porque ya perdiste toda la condición. Entonces, esto es muy relevante porque podemos hacer que la gente se dé cuenta que incluso los deportistas con una buena orientación alimentaria pueden tener lecciones de sus alimentos. Ellos pueden elegir dependiendo de lo que tengan más accesibilidad, porque estaba comentando, a veces la temporada no es en el estado donde está el club, es donde vayan prácticamente, donde se mande y donde tengas que comer, tienes que comer. Es que es eso. Nosotros si no queremos, no comemos o nos vamos a otro lado.
pero un deportista no. Pero me parece muy interesante esa parte de la elección, de que el deportista elija qué quiere comer, obviamente con un listado o con ciertos alimentos ya preestablecidos. Exacto. ¿Cómo es un plan alimentario dependiendo lo que comentaba, el día del partido, del juego, durante el partido y después del partido? ¿Qué estrategias podríamos tomar en referente a orientación alimentaria para que el paciente también, dependiendo la individualidad, siempre es primero eso, pero cómo podemos tener una buena orientación alimentaria referente a estos tres puntos? En términos generales, previo a un partido, estamos buscando que tengan 4 horas antes su última comida importante, donde van a estar todos estos grupos de alimentos que te mencioné, buscando que venga una baja cantidad de grasa, una baja cantidad de fibra y nuevamente se le dé prioridad a los carbohidratos. Entonces, por eso se ha vuelto tan famoso el consumo de pasta en salsa de jitomate, pero sabemos que por carbohidratos también podríamos encontrar el arroz, también podríamos encontrar la quinoa, repito, el camote, la papa, todas esas son fuentes de hidratos de carbono que previas a 4 horas previas al partido se le pueden dar a un atleta y ya como 1 hora antes de que empiece el calentamiento, les puedes dar carbohidratos de muy fácil digestión. Hay quienes prefieren bebida deportiva, hay quienes prefieren una gomita, hay quienes prefieren una fruta, hay quienes prefieren un gel. Suelo usar también purés de frutas y eso les da nuevamente otro jalón de energía, pero ya de muy rápida digestión. Empiezan el calentamiento y posteriormente la competencia. Durante la competencia, 100% el enfoque tiene que ser en alimentos que prácticamente se digieran muy, muy rápido, porque si no puede generar malestar estomacal. Por eso los geles, las bebidas deportivas y las gomitas se tornan como de gran utilidad. Posterior a eso, deben de darle mucho énfasis a rehidratarse, porque muchas veces el consumo de líquidos, pues, no es tan fácil de calcular como quisiéramos. Entonces, le damos mucha prioridad a que se rehidraten, no solamente con líquidos, sino también con electrolitos. Hay quienes no suelen tener hambre durante un cierto periodo posterior al ejercicio y debemos de permitir que no se sientan obligados a que tienen que comer inmediatamente. Hay un periodo de 4 horas para el cuerpo volver a juntar el glucógeno en hígado y en músculos y recuperar los fluidos musculares. Alguien me diría, 4 horas es muchísimo. Sí, ciertamente Sí. es muchísimo, pero es la realidad en que tienen 4 horas para recuperarse. Yo no soy de la idea de que se vayan hasta las 4 horas, pero sí he tenido atletas que se tardan 2 horas porque en lo que les da hambre, como que primero recuperan sus líquidos, luego se bañan, luego se recuperan, toman masaje, se meten en hielo, sauna, lo que sea. Entonces, si a las 2 horas están comiendo y traen buen apetito e incluyen todos los grupos de alimentos, que eso también es importante, van a tener una recuperación tan exitosa como el que comió a los 30 minutos de manera inmediata. Entonces, entender que sí existen ciertas recomendaciones, pero las generalidades no es la ley, sino tenemos que tratar de personalizar, individualizar las recomendaciones. Y se podrían utilizar algunas estrategias nutricionales que sería más de esto de nutrición con psicología, como el refit, un cheat meal, ese tipo no quisiera llamarlo tal cual estrategias, pero ese tipo Prácticas. de prácticas son viables en un deportista de alto rendimiento. 100%, porque el tema es que yo no me gusta el término cheat meal, porque yo creo que nunca tenemos que estar jugando con la mente de esto es bueno, esto es malo, esto es trampa, esto es, sino ver como platillos que siempre sean muy atractivos post partido, favorecen la recuperación. Entonces, una hamburguesa, una pizza, son alimentos sumamente atractivos para la gran mayoría de las personas y entonces en especial para los atletas y los atletas jóvenes. Entonces, durante los años que estuve trabajando en selecciones nacionales, fui muy pro de que después de los partidos se consumieran este tipo de alimentos, entendiendo que no se trata de la hamburguesa por la hamburguesa, se trata de buscar la mejor calidad de hamburguesa, la mejor pizza, que eso pues Exacto. lo bajábamos mucho con la cocina, y tú le das un buen pedazo de carne con dos buenas rebanadas de un brioche de un pan de hamburguesa de alta calidad
y vas a tener esa buena fuente de carbohidratos, esa buena fuente de proteína y obviamente que si le echan ketchup o mayonesa, que serían grasas y azúcares, también entran como dentro de este mismo plato que te estoy diciendo, pero además favorece el que se lo quieran comer. No me imagino a alguien que como recuperación se sienta más atraído por un alimento que no sé, por una hamburguesa y por una pizza. Igual lo podríamos hacer con una pasta y un pollo, pero como ya les di pasta y pollo previo al partido, pues si no mentalmente y emocionalmente se fatigan de volver a ver lo mismo, entonces Sí, sienten como un alivio. Y ha sido una estrategia que se ha utilizado a diferentes niveles en los mejores clubes de la liga inglesa se ha utilizado. Y repito, no se trata de cualquier hamburguesa, se trata de buscar la hamburguesa de más alta calidad, la pizza con la mejor alta calidad y siempre también permitiendo que tengan estas posibilidad de comerse una buena ensalada, de acceder a buenas verduras. Hay a quienes les gusta incluso la fruta porque pues les rehidrata, les parece algo dulce, fresco y logras así balancear y equilibrar. Entonces, para mí es una estrategia útil y la llegué a usar muchas, muchas veces. claro, entonces no nos vamos solo con el tipo de comida, sino la calidad de la comida. Como comentaba, puede ser una hamburguesa, pero veríamos que hamburguesa no es lo mismo una hamburguesa de McDonald's que una Ujú, preparada por un chef con ciertos requerimientos. Entonces, hablando de la calidad de alimentos, sí es muy importante para los deportistas y en específico para estos deportistas de alto rendimiento. Había visto también en sus redes sociales que ha estado con personalidades del fútbol, por ejemplo, con Miguel Ayun. Uno de los que a mí me impresionó mucho fue Thibaut Courtois, que estuvo con él. Entonces, sí estamos hablando que, bueno, para mí, como yo lo percibo, es un cambio totalmente de niveles, quizá. Y también eso influye en la alimentación, porque entre más arriba en el top estés, más sacrificios se deben de hacer incluso. Entonces, hablando de esta parte de la calidad, también me quisiera ir con algo que yo también percibo como no tan importante, pero que sí puede ayudar, que son los suplementos alimenticios, los suplementos aplicados en este deporte, en cualquier deporte. ¿Cuáles serían los más recomendados? Había visto que comentó la creatina, que ese sí es súper recomendado en todos los deportes, es demasiado, bueno, en todos los deportes que necesiten explosividad en unos periodos muy cortos de tiempo realmente. Entonces, ujú. ¿qué otros suplementos podríamos implementar? Sin duda la creatina, si hablamos específicamente del fútbol, es un suplemento pues, ampliamente recomendado, como bien decías, para ejercicios cortos y explosivos, como es el ejemplo. La betalanina también puede llegar a ser un suplemento muy utilizado, sobre todo cuando vamos a entrar a periodos de alta competitividad para retardar la fatiga y permitir que puedan seguir teniendo un alto rendimiento, puede ser muy útil. Los precursores del óxido nítrico, que yo suelo recomendarlos en personas que ya se hicieron estudios genéticos, en donde el estudio genético me arrojó si tienen una oxidación alta, intermedia o baja de sus fibras musculares, porque esto es un tema completamente genético. Entonces, a mí me gusta personalizar las recomendaciones y así establecer, hay personas que sí requieren de precursores del óxido nítrico porque no lo producen con tanto éxito. Hay quienes lo producen muy bien, entonces por lo tanto no se suele recomendar en ellos ya que pues podría hasta afectar su propia producción. Pero bueno, es muy utilizado y quienes, atletas míos, quienes lo han utilizado, reportan muy buenos efectos en la utilización de los precursores del óxido nítrico. La cafeína también me parece que es un suplemento al que le podemos sacar muchísimo provecho, cuidando de no abusar de su uso, porque luego tenemos esta sensación de que a la fuerza necesitamos ese café para poder hacer todas nuestras Sí. actividades y entonces luego no solamente se abusa del uso de café, sino se abusa de la dosis necesaria de cafeína. Entonces, a mí me gusta mucho utilizarlo, pero soy de la idea de que el cuerpo, como tiene una maravillosa capacidad de adaptación, hay que enseñarle cuándo sí, cuándo no, no siempre. Hay que buscar los momentos en los que debemos de explotar la intensidad y entonces dar cafeína y hay momentos en los que esa misma intensidad sin cafeína para desarrollar y adaptar ciertas posibilidades en nuestro cuerpo. Esos serían algunos. ¿Alguna dosis en específico sobre la cafeína y momentos de toma? Bueno, tiempos de toma.
Nuevamente, genéticamente hay personas que tienen un metabolismo muy alto de la cafeína, que por lo tanto toleran dosis muy altas y para que así puedan sentir sus efectos. Hay quienes genéticamente tienen un metabolismo intermedio, que son personas a las que responden muy bien a la dosis de cafeína. Y depende, he llegado a utilizar geles con 35 miligramos de cafeína previo a un partido y he llegado a utilizar 100 miligramos de cafeína previo a un partido y la respuesta, repito, va a variar muchísimo dependiendo de qué genética estemos tratando. Por eso a mí no me gusta nutriólogos que tengan un abordaje en deportes en equipo y pongan a disposición de todos todo. Sí. Yo sí soy de la idea de que tenemos que a cada uno llamarle nombre y apellido y a cada uno ponerle su botella con su nombre, su suplemento, su recomendación, porque no es todo para todos. Sí, claro, y yo creo que sería lo más fácil dar una recomendación de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso y tú tómate lo mismo que él, pero, pero es un muy buen punto de vista. También referente al perfil genético, dependiendo del perfil genético, también se ajusta algo de nutrición hablando de alimentos, o solo es más para guiarse en suplementos alimenticios. No, también en términos de la alimentación, porque repito, nosotros, nuestra parte medular tiene que ser la salud. Y la genética, los estudios genéticos, hasta donde llega ahorita su alcance, porque aún sabemos muy poco, todavía nos falta muchísimo por saber de nuestros genes, pero hasta donde se ha logrado desarrollar y conocer el genoma humano, tenemos información sobre el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas y podemos saber quiénes genéticamente tienen un mejor metabolismo de los carbohidratos, quiénes no. Hay personas que a pesar de ser atletas de alto rendimiento en su genética, tienen una predisposición a desarrollar diabetes, hipertensión, a tener mayores pérdidas de sodio o menos. Todas esas características que nos las brinda un estudio genético me permiten cuidar primero al ser humano, cuidar su salud, darle mucha orientación. Ejemplo, y lo hemos visto con muchísimos atletas de todas las disciplinas, en el fútbol hay unos buenos ejemplos, pero en todas las disciplinas en donde mientras permanecieron en el alto rendimiento tenían una composición corporal privilegiada, pero en cuanto salieron del alto rendimiento presentan sobrepeso u obesidad y ya se vuelven candidatos a hipertensión, diabetes Claro. o cualquier otra enfermedad cardiometabólica. Entonces, hace falta orientarles para decirles, o sea, esto sin perder la importancia de la salud, ¿no? Entonces, que si alguien, porque además también nos ha pasado, ¿no? Si tienes a un atleta que tiende a ganar peso rápidamente, pues igual y si tienes que hacer ciertas restricciones y si le tienes que enseñar a utilizar diferentes los alimentos. Y si tienen una carga genética alta de resistencia a la insulina y por lo tanto desarrollar diabetes, pues también tenemos que cuidar mucho porque aquí hay un manejo alto de azúcares Sí. y que no se vayan a quedar con la idea de que, pues los azúcares los puedo utilizar cuando quiera, como quiera, porque pues hay Entonces, una ¿usted cierta. cree que es parte de la orientación alimentaria este efecto? Este efecto de que cuando ya están retirados, suben excesivamente de peso y que sí hay muy buenos nombres que Sí, podríamos decir. 100% tiene que ver con el acompañamiento que damos los nutriólogos, los médicos y los psicólogos, porque los tres vamos a tener un impacto en la formación de estos atletas. No se trata solamente de orientarlos en la importancia de los alimentos y el otro día tuve aquí un joven futbolista que no le gusta el consumo de frutas y verduras y me decía que tenía un buen rendimiento, pero su mamá preocupada. Y yo le dije, claro que vas a tener un buen rendimiento, claro que puedes seguir tu carrera. Le dije, pero un día en la vida te va a cobrar esa falta de consumo de frutas y verduras, Sí, porque la juventud, que es el tesoro más grande que tenemos, desgraciadamente no es un tesoro eterno. Y exacto. cuando la juventud empieza a desaparecer, empiezan a aparecer los pagos de me debes horas de sueño, me debes el exceso del consumo de alcohol, me debes la falta de consumo de frutas, me debes la falta de consumo. Y pagar esas cuotas es un costo muy elevado. Entonces, parte de ir formando aquí a los atletas es hacerlos conscientes de que hay precios que no se pagan a la inmediatez, pero que se pagan tarde o A lo largo del temprano. tiempo. Y por eso es que siempre les digo, las mamás no se equivocan, el que tu mamá te esté persiguiendo de cómete tus verduras, es porque Sí, sí. saben muy bien lo que hay allá adelante. Y sobre el consumo de alcohol en deportistas de alto rendimiento, ¿cuáles serían las pautas? Y yo en ese sentido sí soy
tajante y se los menciono muchísimo aquí a los jóvenes atletas que veo. Como primer punto, siempre les menciono que en su cuerpo está en crecimiento y desarrollo, pero también su cerebro. Y el cerebro es muy permeable, muy maleable durante los años de juventud. Prácticamente los primeros 21 años de vida, el cerebro tiene esta capacidad de aprender y de malearse que nos hace tan propensos a poder aprender un deporte, un instrumento, un nuevo idioma y formar hábitos que nos pueden durar toda la vida. Esa es la maravilla que tiene nuestro cerebro. No quiere decir que después no siga teniendo esta capacidad de moldearse, pero ya no la tiene tan de manera maravillosa como la tiene a los 21 años. Para mí, ningún cerebro debería de tener contacto con el alcohol previo a los 21 años. Para mí, ese es mi punto de vista, mi recomendación, y yo se los menciono mucho. No conozco absolutamente a nadie que voltee atrás y diga, ojalá hubiera yo bebido más alcohol, ojalá hubiera tomado más, ojalá me hubiera emborrachado, ojalá me hubiera perdido en el alcohol más veces. No conozco absolutamente a nadie que se arrepienta y sí conozco muchas personas que traen un terrible arrepentimiento de haber excedido el consumo de alcohol, de haber tomado alcohol tan jóvenes, de haber fumado, porque además muchos perdieron la capacidad de tener una mejor estatura por haber fumado, muchos presentan cáncer o problemas pulmonares por haber fumado. Entonces, yo sí soy un poco tajante en ese sentido. Posterior a los 21 años, si estás en el mundo eres atleta, pues para mí no van de la mano. Eh, Ok, Incluso llegué a tener algunas discusiones porque para mí el alto rendimiento, sí hay un sacrificio, pero también el precio que te puede pagar, la satisfacción que yo viví con la medalla de oro, que viví con la sub-17, esas satisfacciones, pues para mí pagan el precio a cualquier sacrificio que hagas a lo largo de los años o meses previos. Pero entiendo que después, cuando no estamos hablando de jóvenes quizás profesionales, sino jóvenes que están practicando ejercicio y que les gusta también salir de fiesta y tomar alcohol, yo les diría que valoren muy bien el tema del precio que pagamos. O sea, no sí, quiere decir que no lo puedas hacer, siempre nada más estar como muy consciente qué precio pagas, porque siempre pagas un precio. Ejemplo, yo sé que cuando me desvelo el precio que pago es que yo entreno en las mañanas, entonces probablemente me desvelé, no me levanté temprano, no entrené. sí, Tiene que valer mucho la pena la razón por la que me voy a desvelar para no perderme un entrenamiento, porque de las cosas que más disfruto es entrenar. Y entonces uno tiene que escoger muy bien sus batallas, pero hay ciertos eventos sociales o familiares que disfruto muchísimo, que me alegra ver a mi gente, que valió la pena desvelarme, que valió la pena no entrenar, porque me dan una compensación emotiva importante. Pero desvelarte porque estás pegado al celular viendo una serie o tontean, me parece absurdo. Entonces, sea cual sea la elección que estén haciendo, consumo de alcohol, consumo de series, también. nada más tengan muy presente el precio que están pagando. Ok, entonces es un poco este cambio de mentalidad, incluso para que un jugador pueda decidir, una persona puede decidir el pasar tiempo de calidad y no en otras cosas. También yo creo que hay mucha desinformación porque lo que se ve a veces es, no sé, los equipos alemanes ganan y toman cerveza y se van a un bar y todos. Yo creo que es una desinformación tal que nos hace pensar que nosotros podemos hacer eso también, pero culturalmente yo creo que no se podría hacer. O sea, ser permisivos con el alcohol en el alto rendimiento, a mi parecer, no sería algo factible, porque muchas veces las personas no vienen con una orientación alimentaria, otro tipo de educación a lo largo de su vida. Entonces, si usted, Sí. maestra, tuviera que hacer una pequeña pirámide o incluso una clasificación de niveles sobre la nutrición en el deportista, ¿qué es lo primero que pondría como base? Eso sí ya es algo más personal, una opinión más personal. Es que la base está conformada por tres prioridades. Uno es cubrir la energía. Si no cubres la energía, no importa que comas bien, pero la energía es la vitalidad de nuestro rendimiento. Entonces, en la base de la pirámide tiene que estar cubierta la energía, tiene que estar cubierta
la hidratación, porque a veces se subestima el tema de la hidratación y la hidratación Sí, tiene un impacto directo en el rendimiento deportivo. Y la tercera es que esta energía tiene que ser con la distribución y la calidad que les mencionaba. O sea, porque si cubro esta energía de papitas, no sé si es la claro. mejor manera de cubrir la energía porque ahí no hay vitaminas, ahí no hay minerales, ahí no hay los electrolitos que necesitamos. Entonces, en la base van estos tres, ¿no? O sea, tener la energía, la hidratación, pero que esta energía tenga exactamente la calidad que queremos. Ok, Una vez cubierta esta parte, nos va a permitir tener un buen rendimiento deportivo. Ya voy a tener la energía, ya voy a tener las vitaminas, los minerales para una buena contracción muscular, etcétera. Pero después de hacer esa actividad física, tenemos que ver en la parte de arriba de la pirámide que el descanso posterior a este sea un descanso profundo y reparador. ok. Si logramos tener ese descanso profundo y reparador, sin duda habrá valido la pena todo lo que se comió, todo lo que se entrenó, porque se va a aprovechar, por así decirlo, a través del descanso. Una vez cubierta todas estas partes de la pirámide, en la parte superior dejaría dos factores. Uno, la suplementación, porque la suplementación solamente va a tener sentido si todo lo demás está cubierto. La creatina por sí misma no me va a favorecer un incremento de la masa muscular. La creatina requiere de la energía, de la calidad de la energía y del entrenamiento y del descanso, y entonces la creatina va a hacer su efecto, pero por sí sola no va a hacer nada. Y lo mismo la cafeína, la betalanina, lo que me digas. Pero ahí mismo, junto con esos suplementos, hay un factor que determina también mucho el alto rendimiento y es la mentalidad. Y es esa Ok, mentalidad de creérsela, de saber que eh, todo lo que estás haciendo está sumando y que, se lo digo mucho a mis pacientes, a veces todos estos sacrificios, todas estas prácticas que implican muchísima disciplina, pagan muy tarde. A veces pagan muy, 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 muy tarde, pero siempre pagan. ok. Y cuando pagan da una muy buena satisfacción. Hay personas amateurs que les paga dándole una correcta composición corporal, un excelente estado de nutrición, y hay a quienes les paga con una medalla de oro. No importa, pero siempre paga. Ok. Entonces serían los pilares de esta pirámide, que sí me interesaba mucho esta clasificación para poder englobar todo lo que se platicó. Creo que faltaron algunos temitas también interesantes, por ejemplo, la salud en el deportista, que a veces se cree que un deportista no puede ser diabético, no puede ser hipertenso o no puede tener esos problemas de Ujú. sobrepeso, incluso hasta obesidad, pero que también suelen ocurrir en el deportista, o sea, no es algo Bien. que no pase. ¿A usted le ha pasado atender pacientes o deportistas que ya están en el alto nivel y que son diabéticos, son hipertensos? O tienen resistencia a la insulina, alguna patología? Incluso mi trabajo final para graduarme de la especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional fue en, en atletas diabéticos tipo 1 Ok, que de altura, ¿no? Que competían en altura, es decir, que escaladores, llámese un Everest o algo en donde imagínate lo que implica ser una persona diabética tipo 1 que tienes que viajar con tus inyecciones de insulina a esa altura sí, y a esas temperaturas en donde pues las insulinas se te congelan, o sea, no tienes el mismo efecto de la insulina que cuando estamos a esta altura y en estos climas. Entonces, me acuerdo que cuando escogí el tema, a la mitad que iba, yo decía, ¿por qué me metí en este lío? Pero al final me dio una gran satisfacción, aprendí muchísimo y me di cuenta la importancia de nuestro papel como nutriólogos en el acompañamiento de los objetivos y las metas que se propone cualquier persona. Y ahí me di cuenta que es maravilloso soñar y que a todos nos encanta soñar y lo más bonito de soñar pues es hacer esos sueños realidad. Y para lograr esos sueños realidad necesitamos tener la información y las herramientas que nos los permitan. Y justo hace poco me tocó ver la conferencia de un buen amigo que perdió los ojos por un tema de cáncer, no vio y subió al Everest. Y además de que vi su charla y después tuve la fortuna de poder platicar con él, me, me reforzó esta idea de decir, es que
nadie debe de estar limitado en su capacidad de soñar. Nadie debe de sentirse menos porque no tenga los ojos o porque sea diabético o incluso que lo vemos en niños que me parte el corazón que porque si tienen sobrepeso, obesidad y entonces Sí, no los eligen para jugar fútbol o no les permiten sí, claro. entrar a bailar o lo que sea. Ojalá que como sociedad cambiemos y seamos unos la mano del otro para poder alcanzar los sueños. Entonces, si como nutriólogos podemos favorecer que cualquier persona logre sus sueños, ojalá que lo hagamos. Sí, complementando con lo que dijo, pues estoy en total acuerdo. Yo creo que parte de nuestra profesión es eso, es orientar a las personas también a que cumplan una meta en específico, un objetivo. Entonces, entre más podamos ayudar a las personas, es mejor. Y eso es lo bonito de la carrera. Bueno, eso es lo que me doy cuenta ahora, eso es lo bonito de la carrera. Ver una persona lograr sus objetivos y ver que tú lo ayudaste, quizá indirectamente o directamente, pero ver que fuiste parte del proceso, como lo que pasó con los antecedentes que ya habíamos comentado es algo impresionante y qué mejor usted para compartirnos toda esta información. Para Muchas mí gracias. es un gusto que haya aceptado esta plática, esta charla. La vi en el Congreso de ANFEM, entonces fue un gusto para mí. Excelente. Yo creo que si leemos todo el currículum que tiene y nos platica sobre todo, necesitaríamos hacer otros 2 podcasts para que realmente alcance. Entonces, voy a dejar su currículum aquí abajito en la descripción. Pero muchas gracias, maestra. Gracias por aceptar esto. Un placer. Y me da mucho gusto porque nos da otra perspectiva, ya un trabajo más profesional y con personas muy profesionales. Por algo Gracias. están en ese nivel y por algo usted también está en ese nivel. Así que muchas gracias, maestra. Muchísimas ¿Algunas gracias. palabras que quiera decir? Nada, lo que decías es maravillosa nuestra profesión porque nos da la fortuna de poder acompañar a las personas en diferentes rulos, sea cual sea su especialidad, es un acompañamiento que me parece muy maternal y muy hermoso. Y nada más recordarles a todos que en lo que más podemos impactar y siempre vamos a impactar va a ser con el ejemplo. Así que esperaría que todos los que nos están escuchando realicen ejercicio, promuevan el consumo, no solamente las frutas y verduras que tanto nos enseñan, sino también que dejemos de temer a los carbohidratos, que sepan elegir los mejores carbohidratos y su ejemplo puede tener un peso más importante que sus palabras. Hay gente que me dice, es que te vi no sé cuándo, no sé qué, y a partir de ahí yo quise estudiar nutrición, te vi dar una conferencia, entonces, y yo digo, fue gente con la que quizás ni siquiera interactué, Claro. pero lo vieron y si con lo que ven podemos dar un ejemplo y una inspiración, por favor tengan presente el impacto que tienen en la sociedad. Como lo que me pasó a mí. Sí, Gracias. claro. Entonces, pues es todo por este podcast. La verdad fue muy, muy, muy bonito. Eh, Me hubiera gustado también abordar otros temas, pero no nos alcanzaría el tiempo. También respetando el tiempo que tiene disponible. Y pues Gracias. muchas gracias, maestra. Un Eh, placer. Sería todo.